Que Dios me lo bendiga en gran manera a todos. Qué bueno que me pueden escuchar en este momento, porque tengo algo que compartir con todos ustedes, con mucho placer, con mucho gozo, porque el Espíritu Santo lo que ha compartido conmigo me llena de regocijo. Y es algo que es de bendición para mí y lo es para todo aquel que pueda escuchar estas palabras. A Dios sea toda la gloria. Mis amados, el principal mandamiento, el mayor mandamiento, muchos lo conocen, otros no. Ese gran mandamiento que Jesús dijo, que es el mayor de todos, y que en el libro de los Romanos dice que resume toda la ley. O sea, en ese mandamiento se resume toda la ley, que es amar al prójimo como a ti mismo. Jesucristo dijo algo parecido y dijo que toda la ley, todos los mandamientos del Señor dependen de ese mandamiento, que es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay uno semejante a este, que es que nosotros debemos de amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Cuando nosotros amamos a Dios de esta manera, no significa que nosotros tenemos un sentimiento hacia Dios. No se trata de eso. Puede ser que alguien apartado del Señor, apartado de su voluntad, tenga un sentimiento especial hacia Dios, pero eso no significa que lo ama. Amar a Dios, Jesucristo nos dejó la enseñanza y nos dijo que la manera de hacerlo es haciendo su voluntad. Nadie puede decir que ama a Dios si no hace su voluntad. La manera de amar a Dios es haciendo lo que Él dice. Pues entonces, cuando tú amas a Dios con todas tus fuerzas y con toda tu alma, entonces tú le obedeces. Tú haces lo que Él quiere. ¿Y qué es lo que Jesús quiere? Que nosotros hagamos el bien. Y cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no le vas a hacer daño a nadie, porque tú no te quieres hacer daño a ti mismo. Pero tú tienes que amarte. Para cumplir ese mandamiento, primero tú tienes que amarte. Porque si tú no te amas, tú no puedes amar a nadie. Nosotros tenemos que aprender a amarnos. Y para amarnos, nosotros tenemos que también valorizarnos y convertirnos en personas que realmente merecen honra. Personas respetables. Personas que sirvan de bien en este mundo. Personas que sirvan de luz. Para eso fue que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, para que nosotros seamos luz en tinieblas. Lo contrario quiere Satanás, que es que nosotros seamos oscuridad, que nosotros seamos destruidos, que nosotros no tengamos salvación. Aleluya. Pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Por esto este mandamiento es tan grande, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y que ames a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Estos dos son los más grandes mandamientos y semejantes son, dijo Jesús. Cuando nosotros vivimos con estos mandamientos, abrazados, sujetos a ellos, nosotros vivimos rodeados de la bendición del Señor. Aleluya. Tú vas a encontrar que en el Antiguo Testamento, donde primero se menciona estos versos, estos mandatos, alabado sea Dios, lo puedes encontrar en el libro de Levíticos, lo puedes encontrar en Deuteronomio, donde Dios claramente dice que hay que amarlo con todas nuestras fuerzas y que el Señor nuestro Dios un solo es, que no hay otro, que es un solo. Solo debemos de clamar a Él. Solo debemos de postrarnos a Él, solamente a Él, a nadie más.
solamente a Él, porque Él solamente es nuestro Dios. Y nos dijo que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en ese mismo verso, Él dice que no debemos de guardar rencores, que debo de perdonar a mi hermano, alabado sea Dios, que debo de perdonar a mi prójimo, alabado sea Jesucristo. Yo no puedo guardar rencores. A Dios no le agrada que guardemos rencores. Entonces, cuando decimos que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos diciendo que no podemos guardar rencores, no importa lo que no hayan hecho. Significa que debemos de perdonar. Significa que debemos de ponernos en el lugar de nuestro hermano, alabado sea Dios. Significa que yo debo de ser amable con el ser humano. La Biblia enseña que nosotros debemos de ser gentiles con todas las personas que nos conocen. Vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. Eso dice la palabra. Porque Dios es bueno y sus hijos tienen que ser buenos también. Alabado sea Jesucristo. Entonces, cuando aprendemos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, agradamos a Dios. Somos llenos del Espíritu Santo, alabado sea Jesús. Somos lavados por la sangre de Cristo, aleluya. Cuando tenemos fe en Jesús y caminamos como Él quiere que andemos, alabado sea Dios. Ahí mismo, en el libro de Deuteronomio, el Padre indicándole a Moisés las leyes, Él tenía que entregar al pueblo. Le dice, mira, dile al pueblo que pongan en todos lados mis leyes, mis palabras. Que la pongan como frontales en sus frentes. Que lo pongan en las puertas de sus casas. Alabado sea Dios. Que hablen de mi palabra cuando se levantan, antes de dormirse, cuando van por el camino. Alabado sea Dios. Pero ¿por qué el Padre decía esto? Para que vivamos una vida santa. Para que caminemos en santidad y en verdad y en justicia. Para que le agrademos a Él. Alabado sea Dios. Para eso. Por eso. Bendito sea Jesús. Por eso debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y para eso tenemos que recordar su palabra cada día, meditar en ella cada día para que no se nos olvide. Así tenemos que tener presente este principal mandamiento, tenerlo como frontales, ponerlo en nuestras puertas, donde quiera ponerlo, para que no se nos olvide. Que recordemos siempre que yo debo de hacer con el otro lo que a mí me gustaría que hagan conmigo. Oh, gloria a Dios. Que eso es lo que Dios espera de nosotros. Que eso es lo que el Padre quiere de nosotros. Que amemos a los demás como a nosotros mismos. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Eso es lo que quiere el Padre. Hubo uno que le dijo a Jesús, Señor, eso que tú dices es verdad. Un estudioso de la palabra, profundo, le dijo así a Jesús. Y le dijo, Señor, yo entiendo que esos dos mandamientos que tú dices que son los principales, yo entiendo que son más importantes y entiendo que es más que todo holocausto y que todo sacrificio. Que eso está por encima de todo sacrificio.
y que todo holocausto que te podamos dar. El que te amemos con todo y el que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Para mí, para ti, Señor, eso es más importante que todo sacrificio que podamos hacer, que todo ayuno que podamos hacer, que todo silicio que podamos hacer. Es más importante que nos pelemos las rodillas. Alabado sea Jesús. Es más importante que matemos corderos, que sacrifiquemos animales. Es más importante. Y el Señor le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. ¡Wow! Tú no estás lejos del reino de Dios. Estás cerca. Porque el que cumple estos mandamientos está agradando a Dios. Está haciendo lo que el Padre quiere. Bendito sea Jesús. El más grande mandamiento. Mi intención es la del Espíritu Santo. Que recuerdes cada día de tu vida estos mandamientos. Y que no los olvides nunca en ninguna situación de tu vida. Y te aseguro que Dios te prosperará en abundancia. Te aseguro que Dios siempre estará contigo. Oh, santo es el Señor. No hay nadie como Él. Y vale la pena obedecer sus mandamientos. Vale la pena serle fiel a Él en la escasez y también en la abundancia. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Mis amados, que Dios les bendiga. Para mí ha sido un placer compartir esta palabra con todos ustedes. Para mí ha sido un regocijo poder sacar del tiempo que Dios me ha permitido tener para enseñar a otros de las maravillas del Espíritu Santo. Que Dios me lo bendiga en abundancia.